En su poema Fin de siglo, José Emilio Pacheco comienza diciendo: la sangre derramada clama venganza, y la venganza no puede engendrar sino más sangre derramada. La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 ocurrió el ataque armado dirigido sistemáticamente en contra de personas indefensas, incluyendo menores, en la ciudad de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero. Estos actos, en donde perdieron la vida 5 estudiantes normalistas, un niño, 2 civiles, y por el ataque decenas de personas quedaron heridas, 43 jóvenes fueron desaparecidos. ¿Quiénes eran las autoridades civiles y militares más importantes en todos los niveles en ese momento? Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero; Jesús Martínez Garnelo, secretario de Gobierno; Iñaki Blanco, procurador de Justicia; Leonardo Octavio Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública en el estado de Guerrero; José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala; María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del presidente municipal de Iguala; Felipe Flores, secretario de Seguridad de Iguala; Francisco Salgado Valladares, director de la Policía Municipal de Iguala; Norberto Figueroa Almazo, presidente municipal de Huitzuco; Javier Núñez Duarte, director de Seguridad Pública de Huitzuco; César Miguel Peñalosa Santana, presidente municipal de Cocula; César Nava González, subdirector de la Policía de Cocula; Antonio Galarza Zabaleta, presidente municipal de Tepeoaculco; General Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar; Coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería; Capitán de Infantería José Martínez Crespo; Capitán de Infantería Paul Escobar López; Capitán Juan N., encargado del patrullaje en Iguala los días 26 y 27 de septiembre del 2014; Comandante Fabián Alejandro Pirita Ochoa; Teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa; Militar Roberto Vázquez Hernández y soldados del 27 y 41 Batallón de Infantería, además de los soldados encargados del Centro de Comando, Comunicación y Cómputo en Iguala durante los ataques y desapariciones, el C4; Almirante Marco Antonio Ortega, SIU, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina; Almirante Eduardo Redondo Arámburo; Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; Omar García Harfuch, comisionado de la Policía Federal en Guerrero; José Luis Martínez Pérez, delegado de la PGR en Guerrero; Juan Salgado Brito, delegado de la SEGOV en Guerrero; Carlos Gómez Arrieta, agente de la Policía Federal Ministerial; Sara Mónica Medina, encargada de servicios periciales de la PGR; José Miguel Espinosa Pérez, delegado del CISEN; Ignacio Mendoza Gandaria, director de apoyo a la operación del CISEN; Eugenio Imas Gispert, titular del CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; Vidal Díaz Leal Ochoa, representante del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información; Hugo Ruiz, encargado de despacho del Aceido; Rodrigo Archundia Barrientos, subprocurador del Aceido, que es la subprocuraduría especializada en la atención a delincuencia organizada; Gualberto Ramírez Gutiérrez, jefe de la Unidad Antisecuestros; Manelich Castillo Cravioto, comisionado de Seguridad Nacional; Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la presidencia de Peña Nieto; Monte Alejandro Rubio García, comisionado nacional de seguridad; Tomás Cerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal; General de División Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional; Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de la Marina; General de Brigada, diplomado de Estado Mayor Roberto Francisco Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor Presidencial; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Enrique Peña Nieto, presidente de la República.
El grupo criminal Guerreros Unidos tenía el control del trasiego de drogas en la región donde ocurrieron los hechos. Sus líderes en los municipios del estado y en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, tenían en sus nóminas a varios de los personajes aquí señalados. Dentro de esta mafia se encuentran funcionarios de las líneas de autobuses Estrella Roja, Estrella de Oro, Costa Line y de la terminal de autobuses de Iguala. También al menos algunos operadores, sobre todo el del quinto camión. Nadie de los mencionados se salva. La descomposición de los órganos del Estado no surgió con la desaparición de los 43. Ya estaba dada. Ninguno de los funcionarios públicos fue un reformador en el combate a la delincuencia en Guerrero, ya que todos los procedimientos, desde el sometimiento a los normalistas, ejecuciones inmediatas, desaparición y las peores consecuencias inimaginables, se ejecutaron sistemáticamente. Las cadenas de mando de las autoridades de todos los niveles y los criminales en Guerrero eran una sola fuerza. El soldado César López Patolzin formaba parte del grupo de los 43 desaparecidos. Era un soldado infiltrado que reportaba al teniente de infantería Francisco Macías Barbosa. Yo aquí haría una reflexión. En Ayotzinapa se localizan inmensos yacimientos de oro. Por lo tanto, los intereses transnacionales operan desde ahí buena parte del saqueo a la nación. Subversivos, insurgentes, son inadecuados para el negocio neoliberal de la explotación. Ese era un motivo fundamental para infiltrar a los normalistas. El teniente de infantería Francisco Macías Barbosa no aplicó el protocolo para militares desaparecidos, traicionó el espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas y dejó morir a su compañero. Si el ejército hubiera actuado en el rescate a los civiles, otra historia hubiera ocurrido. ¿Por qué no lo hizo? Porque su compromiso estaba con los delincuentes, no con la nación. Los jóvenes desaparecidos, la mayoría de los heridos y quienes perdieron la vida, tomaron autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en las conmemoraciones de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. La tarde lluviosa del 2 de octubre del 2014 en la Ciudad de México, acudí a la marcha a la que no llegaron los muchachos. De Tlatelolco, el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia partieron los grupos con destino al Zócalo capitalino. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Ese fue uno de los coros que se propagaban por las calles del centro histórico. En ese momento ya sabíamos que hubo una acción de violencia contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, que varias personas quedaron tendidas en las calles y que uno de ellos sufrió un terrible ataque y quedó sin rostro. Creo que a ese acto le faltó mucha más reflexión y energía para proyectar todo el nivel de indignación por lo ocurrido en Guerrero. Estos jóvenes desaparecidos querían recordar con su presencia a los caídos en Tlatelolco 46 años atrás. Nuestro dolor estaría a punto de estallar luego de que las autoridades del país no ofrecieron certeza sobre el paradero de los 43 y porque los familiares de los muchachos comenzaron a manifestarse con toda la furia. Al igual que el corrupto de Felipe Calderón y su socio Genaro García Luna, Peña Nieto saqueaba al país con la intermediación de las corporaciones. Las manifestaciones exigiendo la aparición de los normalistas eran cada vez más poderosas. Queríamos la renuncia de Enrique Peña Nieto y se criticaba a todo el gabinete, incluyendo desde luego al de seguridad. Al poco tiempo surgió la llamada verdad histórica. ¿Qué decían las autoridades de Peña Nieto? Que los estudiantes normalistas fueron llevados a un tiradero de basura en Cocula por la organización criminal Guerreros Unidos y los incineraron a una temperatura de 1600 grados centígrados. Expertos de la UNAM rebatieron la verdad histórica al señalar que para que esto fuera posible se requería un incinerador y no un basurero a cielo abierto. Además, las condiciones ambientales del 26 y 27 de septiembre tampoco lo permitían. Hubo lluvia. Además, las informaciones meteorológicas y satelitales demostraban que lo expresado por Jesús Murillo Caram, procurador de la República,
era una falacia. No hubo registros satelitales de un incendio de tales proporciones en el basurero de Cocula. La indignación popular fue total cuando frente al micrófono Murillo Karam exclamó: muchas gracias. Ya me cansé. Muchas gracias, hemos agotado todas nuestras preguntas. Si el ejército estaba detrás de todo esto, yo sabía de lo que eran capaces. Tal como ocurrió en la masacre estudiantil de 1968, donde el general Marcelino García Barragán dio la orden de disparar a los estudiantes sin piedad alguna. Y posteriormente el halconazo en 1971 y la Guerra Sucia. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, el cantante Víctor Jara, amigo de Allende, fue detenido por militares de Pinochet. Y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, empezando, yo no estoy de acuerdo con ese término porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí. Lo quemaron con cigarrillos, le rompieron los dedos de ambas manos para que nunca más volviera a tomar una guitarra. Le cortaron la lengua para que nunca más volviera a cantar. Lo torturaron simulando su fusilamiento varias veces en el ejercicio más tremendo de burla a un indefenso. Finalmente lo acribillaron con 44 impactos en su cuerpo. En ti saber de mi recuerdo y del porvenir. Los militares, durante el llamado proceso de reorganización nacional en Argentina, perpetraron las ejecuciones de los padres palotinos Leaden, Kelly, Dufaux y los seminaristas Barberton, Bartelli y posteriormente del padre Ángel Angelelli. También ejecutaron al periodista Rodolfo Walsh. Antes asesinaron en una refriega contra los montoneros a su hija Victoria. En el año 2008 fui al centro de detenciones donde ocurrieron las peores atrocidades contra civiles, luchadores sociales y personas inocentes. Se trata de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada en la ciudad de Buenos Aires. Supe de todas las barbaridades que los militares hicieron contra mujeres embarazadas. Los miembros de la Armada torturaban a jóvenes a quienes les quemaban manos y piernas, les aplicaban electrocuciones. Tantas tropelías hicieron que llegaron al tráfico de bebés de las detenidas. La lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo por recobrar a sus hijos y nietos víctimas de estos criminales a lo largo de varias décadas siempre me conmovió. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Llegué a la esquina donde fueron secuestradas las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet en el barrio de San Cristóbal y llevadas a la ESMA, donde las desnudaron, ataron en camas y fueron torturadas salvajemente para luego obligarlas a redactar en total abuso una carta donde decían que habían sido secuestradas no por gorilas de la Armada, sino por integrantes del Partido de los Montoneros, quienes igualmente eran víctimas de la dictadura militar. Las monjas francesas, junto con otras personas detenidas y torturadas, fueron llevadas a un avión militar, de donde las empujaron vivas al mar Atlántico. Como si no hubiese sido suficiente tanto dolor, el impacto con el mar les causó la muerte. Días después, aparecieron sus restos flotando en las costas de Mar del Plata. La sociedad argentina, agobiada por los militares de la dictadura y con miles de desaparecidos, se valieron de la EAF, Equipo Argentino de Antropología Forense,
quienes buscaron las evidencias de las tropelías durante la dictadura con importantes resultados. Este equipo realizó la exhumación e identificación de los restos del Che Guevara en Bolivia y fueron requeridos por los padres de los normalistas para encontrar a sus hijos. El equipo argentino de antropología forense contribuyó junto con el laboratorio de Innsbruck, Austria, en el reconocimiento de algunos restos que aparecieron en el basurero de Cocula. El trabajo del GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la OEA, estuvo integrando las investigaciones independientes al gobierno de Peña Nieto desde un principio. Fueron obstaculizados por distintas autoridades. Visité el estado de Guerrero y especialmente la ciudad de Iguala para grabar con mi cámara los puntos de la tragedia. El sol era muy fuerte aquel día. Recuerdo que regañé fuertemente a un integrante de mi equipo que tenía miedo de calcinarse por el sol del mediodía. «¿Eres religioso, verdad?», le pregunté. «Claro, toda la vida», me respondió. «¿Te gustaría ir a Tierra Santa?», le repliqué. «Claro que sí, es uno de mis sueños». «Pues bájate, cabrón, de la camioneta, porque ¿sabes cuántos Cristos, cuántas Marías subieron aquí? ¿Para qué ir tan lejos? Aquí estuvo el diablo y mató y desapareció a inocentes», le dije con total fuerza y molestia por su ligereza ante lo ahí ocurrido. Días antes en Guerrero, una fuente me informó que los muchachos se subieron por error a un autobús que llevaba drogas y que ese había sido el motivo del ataque. A partir de ese momento pensé que todo lo que el gobierno mostraría sería un circo. Cada cosa que se pronunciaba por autoridades era engañosa. Se trataba no solo de una acción de un grupo delictivo, sino de un crimen de Estado. El impacto en una de las paredes de allá es bastante fuerte, penetró muy duro aquel muro. ¿Sí? ¿Qué tipo de disparo habrá sido? Podría haber sido las ráfagas de la M16, que usualmente los federales es el arma que más portan. Acudí a las marchas subsecuentes que estaban vigiladas e infiltradas por el gobierno de Peña Nieto. Los medios de comunicación propagaban la verdad histórica como la verdad de Dios. Al poco tiempo, los periodistas y comunicadores aliados del régimen nos decían: «Ya, supérenlo», como si tener a un hijo desaparecido fuera perder un llavero. El pueblo de México repudiaba a los medios aliados de Peña Nieto en la defensa de su verdad histórica. La gente veía una actitud monstruosa en defender lo que Murillo Karam decía frente al micrófono de la Procuraduría, acompañado del siniestro Tomás Cerón, encargado de las investigaciones y uno de los creadores del engaño. Hoy se cumplen 33 días desde que la Fiscalía de Guerrero declinó la competencia y le turnó a la Procuraduría General de la República la investigación sobre los hechos delictivos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Han sido 33 días muy difíciles y dolorosos, sobre todo para quienes no saben el paradero de sus hijos. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Esta detención ha sido clave dentro de la investigación, no solamente por todos los testimonios. Lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas, sino porque él mismo confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices. La marcha del 20 de noviembre del 2014 en el Zócalo fue la gota que derramó el vaso. Se estaban dando marchas por todo el mundo en un movimiento cívico llamado Acción Global por Ayotzinapa.
condena a Peña Nieto era absoluta. Mientras el contingente de las madres y padres de los normalistas estaban por ingresar a la plancha del Zócalo, una desgarradora voz impactó mi vida para siempre. Queremos que ellos sean la semilla de una nueva revolución, aunque no lo volvamos a ver, aunque no lo volvamos a abrazar, aunque no lo volvamos a sentir. En ese momento capturé los rostros de las madres con una pena agónica y un llanto contenido en su andar sollozante. Detuve la grabación y caminé hacia esta madre. Le acaricié el rostro para consolarla y me fui en contraflujo a la marcha. Yo no podía grabar ni dejar de llorar. Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de la Ciudad de México, aliado de Peña Nieto y traidor a la izquierda, que lo encumbró, oscureció la plaza de la Constitución y los edificios gubernamentales donde estaban apostados francotiradores, y luego dio la orden de soltar a los granaderos para atacar al pueblo. En un evento de esta naturaleza y que el propio Mancera se está prestando a generar estos escenarios que Enrique Peña Nieto pretende construir para desatar la violencia contra la población. Y esto no lo podemos permitir. No, esto está muy cabrón, pinche represión. Pinche represión. ¡Mierdas! ¡Mierdas! ¡Infelices! ¡Mierda! ¡No mames, beso! ¡No mames los granaderos allá, güey! La gente allá. Y la gente no nada. Las detenciones arbitrarias criminalizaron a niños, jóvenes, viejos, concentrados para defender la causa de los 43 y exigir que aparecieran con vida. Ese mismo 20 de noviembre ocurrió un acto de complicidad. El general brigadier Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, fue ascendido por Peña Nieto a general de división mientras el pueblo gritaba: "Fue el Estado". El sufrimiento moral del pueblo de México era extremo, causado por todas estas atroces autoridades del narcoestado criminal. Una infausta circunstancia que puso en evidencia que estábamos gobernando por los peores, que teníamos a los peores medios de comunicación, infames, malditos. Con esto termino. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debieran irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Caram. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México después del asesinato de Colosio. El gobierno de Enrique Peña Nieto simuló pruebas, falsificó documentos, extravió evidencias, rompió la cadena de información, obstaculizó al GIEI, fabricó la verdad histórica. Tenía comprado a los comunicadores de radio, televisión, periódicos y revistas y protegió al ejército. Todo esto mientras ejecutaban selectivamente a testigos e involucrados en el caso. La Fiscalía del Estado de Guerrero informó del hallazgo de 11 cuerpos en la carretera estatal Chilapa-Ayahualulco. Según reportes, los cuerpos pertenecen a hombres jóvenes ejecutados tras un enfrentamiento ocurrido la madrugada del jueves.
Efectivamente, lo que tú decías, este hallazgo de 11 cuerpos semicalcinados y decapitados en Chilapa. Esto es exactamente en esta parte de Ayahuaculco y Los Amates. Esto es en el estado de Guerrero. Y bueno, aparecieron estos cuerpos sin cabeza. Las cabezas aún no se encuentran. En las convocatorias de Andrés Manuel López Obrador contra las reformas de Peña Nieto, se exigió la aparición con vida de los 43 normalistas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No aceptemos el regreso a la normalidad si no aparecen con vida los jóvenes de Guerrero. No nos acostumbremos a la desdicha, al horror. Tiene que haber un antes y un después de estos lamentables hechos. Un antes y un después. La escritora Elena Poniatowska leyó los nombres de cada uno de los estudiantes hasta que la insolación impidió que continuara y fue atendida por el doctor Rodolfo Ondarza para estabilizarla en el templete. Así como vivos se los llevaron, quiero que vivos los regresen. Leonel Castro Abarca, campesino de la comunidad del Mayellito, municipio de Tecuanapa, no tiene apodo y para sus amigos es una persona seria, pero con sentido del humor. Sueña con ser maestro para sacar a su gente adelante. Everardo Rodríguez Bello, de 21 años, es originario de Omeapa. Lo conocen como el Shaggy porque se parece al de Scooby-Doo. Técnico en mecánica automotriz desde el CONALEP, se enoja mucho con la desigualdad, sobre todo cuando se trata de comida. Si a ti te dan 6 tortillas y a él 5, protesta. Vamos a esperar un minuto nada más para que se recupere. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El 1 de diciembre del 2018, Andrés Manuel López Obrador asciende al poder presidencial en México. Al recibir la banda presidencial de las manos del retorcido Enrique Peña Nieto, esta venía escurriendo sangre de los 43. Durante el discurso de Andrés Manuel López Obrador, la fauna de diputados del PAN coreó la creciente suma de dígitos del 1 al 43. López Obrador guardó silencio mientras los panistas gritaban lo que el pueblo gritó en las calles. Absoluta libertad. Los del PAN son aliados del PRI, son aliados de los delincuentes de Estado porque también son delincuentes de Estado con Felipe Calderón y son la misma masa de corruptos. Forman una alianza de salvajes neoliberales junto al PRI y al PRD. Este último partido traicionó la sangre de las víctimas del Estado que su propio partido pagó en los tiempos de Salinas y Zedillo. Y son traidores también a los 43 con su alianza comandada por Claudio X González. Corean lo que no defendieron ni simbolizan, el humanismo. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Al salir del recinto legislativo portando la banda presidencial, Andrés Manuel López Obrador se reunió en un primer acto oficial con los padres de los normalistas para garantizarles que se haría justicia.
En un reciente informe de 2022, el GIEI ha señalado que desde el 5 de octubre del 2014, la Policía Estatal custodiaba el basurero de Cocula. El 12 de octubre, la Sedena reportó la inexistencia de evidencias de restos humanos en el basurero de Cocula de ese mismo año, 2014. El GIEI ha señalado que hubo una alteración del basurero de Cocula por al menos 40 personas en acciones orquestadas el 27 de octubre, es decir, a un mes de las desapariciones, y que se reportó la existencia de restos humanos. La demostración técnica de que allí no pudo ser el incendio, de que allí no hubo posibilidad de la quema de los 43 y de que ahí efectivamente se demostraba técnicamente la imposibilidad, por lo menos, de que los 43 estuvieran en ese lugar. Sin embargo, y es claro para el GIEI desde el principio, en ese lugar, cuando llega el EAF, encuentra restos óseos. Y esto lo quiero aclarar porque esto sirve para muchas distorsiones también, no solo en las versiones del evento, sino también en las versiones de prensa. Una cosa es que haya restos humanos y otra cosa es que se confirme la versión de que esos restos humanos pertenecen a los 43 que fueron incinerados. Un video recientemente dado a conocer y que fue logrado por un dron de la Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, un video secreto que se ocultó por 7 años, muestra lo siguiente. A las 6:39 de la mañana del 27 de octubre aparecen 2 camionetas de la Marina e integrantes de la misma realizan operaciones en la parte trasera de una pick-up. Esto en la zona marcada como A del basurero. Uno de los vehículos se cruza en el camino de terracería para bloquear el acceso. A las 7 a.m. los sujetos caminan hacia el extremo oeste de la pendiente, cerca de una marca rectangular en el suelo. Corresponde a la zona B del basurero y caminan por donde luego aparecerían restos óseos humanos quemados. A las 7:20, el tercer vehículo se encuentra a 150 metros del acceso con 2 ocupantes afuera de la camioneta. A las 7:29 aparece una columna de humo proveniente del basurero. Las imágenes muestran 3 bultos blancos. Hay fuego en la zona A y dejan de visualizarse los bultos blancos. El fuego duró 10 minutos y la estela de humo se mantuvo hasta las 8:30 de la mañana. A las 8:13, un vehículo de la Policía Federal es impedido de acceder al basurero. A las 8:31 hay movimientos de personas hacia la zona B del basurero, recorriendo varios minutos ese punto donde más tarde se evidenciarían restos óseos quemados. A las 8:48, estos sujetos suben a la zona A donde aparecen 10 personas aproximadamente. A las 9:20 llegan vehículos de la Sedena. A las 10 aparecen 3 helicópteros y uno intenta aterrizar en la zona del basurero, causando revuelo de materia y polvo del lugar. A las 11:02 llegan hasta ese momento peritos forenses. A las 11:10 un tercer grupo de personas desciende a la zona B. A las 11:18 sujetos caminan sobre la zona de mayor evidencia y remueven con sus manos distintos objetos dispersándolos. A las 12:06 llega un nuevo grupo de personas y descienden a la zona B. Aparece ya una cinta amarilla perimetral en el acceso al basurero. Se realizan actividades de limpieza en la zona B durante toda la tarde del 27 de octubre del 2014. Las actividades realizadas por la tarde, donde ya están los expertos del equipo argentino de antropología forense, es más detallada. En este video, donde hay secuencias de ingresos y acciones de distintas corporaciones del Estado en el basurero de Cocula desde las 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, que es un lapso de 14 horas, ahí se fabricó la verdad histórica. Los últimos en llegar fueron los peritos del equipo argentino de antropología forense a una escena totalmente manipulada. Esta obra del procurador Murillo Karam y del prófugo de la justicia Tomás Herón de Lucio pone de manifiesto que maquinaron y llevaron hasta las últimas consecuencias su estrategia de montaje, y para conseguirlo emplearon la tortura sobre detenidos implicados en los hechos.
En informaciones recabadas de las comunicaciones entre Guerreros Unidos y los mandos militares, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, se evidencia que el ejército está implicado en el secuestro de los normalistas dentro de un cuartel militar y que pudieron tomar la decisión sobre la vida de los muchachos de Ayotzinapa. Pero querer involucrar al ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave. Esto demostraría que fue una operación contra civiles indefensos con la participación del ejército. A ver qué dice ahora Peña Nieto, que tiene listo el garrote en la mano. A ver si se atreve también a hacer ríos de sangre y a abrir las cárceles. Es lo que sigue, es lo que sigue. Está la mirada del mundo puesta sobre él. Somos cientos de miles aquí, millones en el país, que no vamos a permitir que se establezca una dictadura, que es lo que se está preparando. Los ojos del mundo nos ayudan, pero los nuestros son los principales, y es por una vía pacífica. Acabo aquí mismo de ver a un grupo armado con bats encapuchados, apenas aquí adelante, van armados con bats. ¿A qué van? ¿O qué es lo que van a hacer aquí? Meses después de la tragedia, el general Alejandro Saavedra Hernández pasó de ser jefe de la 35 Zona Militar a ocupar el control militar en todo el estado de Guerrero. Para 2018 fue promovido por Salvador Cienfuegos como su sucesor en el actual gobierno. Salvador Cienfuegos lo sabía. Vidal Francisco Soberón lo sabía. Ellos operaron, promovieron los ascensos, ordenando a sus mandos inferiores manipular al basurero. Son cómplices. La noticia cayó como una verdadera bomba aquí en Los Ángeles, y es que este es el arresto del militar de más alto rango en suelo estadounidense. La información que tenemos hasta estos momentos es que el arresto del general Salvador Cienfuegos Cepeda se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Encargado de La Serena, y aquí está. ¿Cómo no estar enojado si después de tres años sale una información que tenía que haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojada si en su momento que sabíamos que no se movía por falta de información, los padres en la comisión la pedíamos? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos? Y no estoy hablando de las instituciones pasadas, ni los mandos pasados. Estoy hablando de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad, de estos mandos que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video? Señor presidente, le quiero decir que usted tiene toda la voluntad, pero que desgraciadamente sus instituciones no le hacen caso. Osorio Chong lo sabía, Peña Nieto lo sabía. La banda presidencial entregada al presidente López Obrador estaba ensangrentada. Los restos identificados por el GAD con el apoyo de la Universidad de Innsbruck son los de Josvani Guerrero, Cristian Rodríguez y Alexander Mora Venancio. El resto de los normalistas y el soldado informante, de ellos no se sabe su paradero. Siento esa impotencia de no poder hacer más por mis compañeros que están desaparecidos. Quisiera que tener esas fuerzas para seguir adelante y encontrarlos por mi propia cuenta. Era como
un primo, alguien cercano para mí. Lo conocí desde que tenía unos 12 años y siento ese dolor todavía que me acompaña, pero es más grande mi coraje hacia exigir justicia. El normalista Aldo Gutiérrez Solano se encuentra desde el 26 de septiembre del 2014 en estado vegetativo con una bala que le destruyó el 65% de su cerebro. Es mi deseo que el trabajo del doctor Alejandro Encinas Rodríguez, quien preside la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, junto con el GIEI y el EAF, no quede en la trampa del Poder Judicial que ya nos ha demostrado múltiples veces en este caso que está plagado de corrupción. Que todos los detenidos a quienes se les demuestren los actos que se les imputan tengan el máximo castigo, justicia. En este sobre tengo un poco de pasto del lugar donde quedaron los estudiantes abatidos Daniel Sosa Gallardo, Julio César Ramírez Nava, también el niño futbolista David Josué Evangelista, Blanca Montiel y el chofer del camión del equipo Avispones, Víctor Manuel Lugo Ortiz. Esta piedra es del lugar donde fue salvajemente golpeado hasta la muerte Julio César Mondragón, quien se resistió a su ejecución y fue torturado de forma espeluznante. Tomando en cuenta la posición en que se encontraron las ropas que vestía Julio César Mondragón Fontes y la disposición de las lesiones en todo su cuerpo, criminalísticamente se establece que realizó maniobras de defensa, lucha y forcejeó contra sus victimarios durante la sujeción, sometimiento y agresión. Hasta antes de la emisión de este dictamen no se había establecido la mecánica de los hechos. Julio César Mondragón Fontes recibió gran cantidad de golpes, en cuya producción sus victimarios incluso utilizaron diferentes instrumentos. Le fueron ocasionadas fracturas múltiples en 40 huesos que comprenden cráneo, cara, tórax y columna vertebral. Destacan las provocadas en 13 de los 14 huesos que conforman el esqueleto de la cara, la más severa producida en el macizo facial. Los golpes ocasionados a Julio César Mondragón Fontes también le produjeron contusión profunda de tórax y abdomen. La insuficiente descripción de los traumatismos en las dictaminaciones existentes propició que no se pudiera establecer que Julio César Mondragón Fontes fue policontundido. Quienes obraron de esta forma contra la vida y la dignidad de las personas no tienen escapatoria. Quienes después de estos hechos fabricaron la verdad histórica son malditos. Se requería al menos 30,000 kilos de madera o más de 13,000 llantas ardiendo durante casi 60 horas continuas para desaparecer a los normalistas. Su fogata fue para sembrar restos traídos de otros sitios. Quienes borraron evidencias y modificaron las escenas criminales son funcionarios del demonio. Quienes ejecutaron a testigos, delincuentes y cómplices están marcados por el mal. Peña Nieto es una basura de ser y nada ni nadie debería impedir un castigo ejemplar para él. Nadie.
Jesús Murillo Caram buscará salir de prisión y cumplir su condena de más de 80 años en su casa con el argumento de que tiene una enfermedad crónica. Así es, señor juez de los amparos. La enfermedad crónica de Murillo Caram es la mentira. Preservar la memoria de esta tragedia nos obliga a reflexionar siempre que en México se quebró la civilización. José Emilio Pacheco cierra su poema con el cuenco trémulo de la mano. Mientras escribo, llega el crepúsculo. Cerca de mí, los gritos que no han cesado no me dejan cerrar los ojos.